Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y por su participación en este webinar introductorio de los seminarios Pricing y Value Selling. El tema de la gestión estratégica de precios y el tema de la venta de valor son dos pilares fundamentales en la gestión comercial de una empresa y sobre todo en la búsqueda de la rentabilidad. Una buena estrategia de precios puede ser infinitamente más efectiva que la mejor de las estrategias para aumentar las ventas. Permanentemente la gente de ventas tenemos el defecto de decir, bueno, vamos a vender más, pensando que con eso mejoramos la rentabilidad y no necesariamente es así. Y a veces una buena estrategia de precios, y eso es una de las cosas que vamos a estar conversando el día de hoy, es muchísimo más efectiva y mucho más eficiente en ese sentido. Del mismo modo, el tema de la venta del valor es una cuestión crítica. Permanentemente en los mercados escuchamos acerca de guerras de precios, permanentemente en nuestras propias empresas escuchamos a nuestros equipos de venta que reniegan porque la competencia bajó los precios, porque tiene mejores plazos, por todos esos motivos que ya conocemos permanentemente. Y si entramos en una guerra de precios, es muy difícil salir. Entonces, hoy Ariel nos va a estar contando y nos va a estar haciendo una suerte de introducción a un tema que para mí personalmente es absolutamente fundamental. Y es el hecho de cómo lograr vender el valor de nuestros productos y servicios más que vender el precio de nuestros productos y nuestros servicios. Nos acompaña Ariel Baños, economista argentino, rosarino, uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en Iberoamérica en el tema de gestión estratégica de precios. Es un buen amigo con quien ya estamos trabajando desde hace algunos años en toda la región, colaborando con las empresas, no solamente en darles, digamos, los conocimientos y las técnicas para mejorar la gestión estratégica de precios y la gestión del valor, sino ayudándolos a que lo pongan en práctica en sus organizaciones. Dentro de muy poco vamos a tener a Ariel en Uruguay, pero hace muy poquito estuvo en Bolivia y seguramente vamos a estar en Colombia y Centroamérica. Así que bueno, nos espera un itinerario bastante amplio. Les agradecemos nuevamente a los participantes, Marcos, Armando, Leticia, Eduardo, por acompañarnos hasta ahora, que sabemos que, digamos, es complicado porque nos agarra saliendo de las oficinas y llegando a casa. Pero bueno, sin más, le cedo la palabra a Ariel para que nos ilustre acerca de estos temas. Bienvenido, Ariel. Gracias, Edu. Bueno, lo que vamos a tratar son básicamente dos temas fundamentales vinculados a la rentabilidad. Por un lado, el pricing, que pricing es ni más ni menos que definir nuestros precios de venta, pero de una forma profesional, siguiendo una metodología. Y el value selling, que el value selling consiste en la implementación de esa gestión de precios. Yo trabajo con muchas empresas de diferentes sectores de actividad, justamente ayudándolos a definir sus precios de venta, a ser más rentables en estrategia de precios, pero a veces nos encontramos con un problema, que es logramos transmitir las herramientas a las empresas, el analista de precios o el experto en precios tienen claro cómo definir los precios de venta, pero después se encuentra con un gran obstáculo que es lograr que esos precios de venta efectivamente se implementen en el mercado. Y muchas veces el obstáculo no es solo el cliente o el competidor, sino a veces el obstáculo es la misma fuerza de ventas, que no está convencida de que esos precios sean los más indicados para llegar al mercado. Entonces, pricing y value selling es de algún modo combinar dos etapas fundamentales para obtener más rentabilidad. Definir los precios rentables y el value selling es
asegurarme que esos precios rentables realmente se implementan. Es decir, le doy a la fuerza de venta las herramientas necesarias para comunicar el valor detrás de esos precios, para fundamentar el valor ante clientes que nos cuestionan, ¿sí? Y para poder demostrar cuáles son los diferenciales de nuestra propuesta para justamente no tener que recurrir a descuentos o a concesiones que terminan finalmente afectando nuestra rentabilidad. Así que vamos a ver esos dos grandes módulos, esos dos grandes pasos que son fundamentales para ayudarnos a ser más rentables. Bueno, recién me presentó Edward, mi nombre es Ariel Baños, yo me especializo en el tema de gestión de precios, trabajo con empresas de diferentes países de América Latina y diferentes tamaños, justamente ayudándolos a implementar herramientas profesionales. Mi plataforma, mi empresa se llama fijaciondeprecios.com y de hecho fue la primera en el mundo de habla hispana, allá por el año 2005 surgió, la primera en el mundo de habla hispana especializada justamente en estrategias de precios, y como parte de mi trabajo hago habitualmente publicaciones de artículos, de columnas, y también he publicado 2 libros sobre justamente este tema tan interesante que es gestión de precios. El último libro salió hace pocas semanas, se llama 50 lecciones de precios de la vida real, y de hecho ya está disponible en Uruguay, en Montevideo, en algunas de las principales librerías. Así que vamos un poquito a comentar estos temas. Primero que todo, pricing, que es, yo les decía, la gestión profesional de precios. Hay que tener en claro algunas cuestiones que son muy importantes para poder implementar el pricing en nuestra empresa. El pricing también requiere de algún modo un cambio cultural dentro de la empresa. Es muy frecuente que las empresas destinen tiempo y recursos a ver cómo hacen para crecer en el volumen de ventas, para ver cómo hacen para reducir sus costos. ¿Sí? Es incuestionable dentro de la empresa la importancia que tiene la gestión comercial y por otro lado la eficiencia para reducir costos. Sin embargo, muchos se sorprenden al descubrir que en realidad la variable con más impacto relativo en el resultado no son ni los costos ni las ventas, sino que la variable de más impacto en el resultado es el precio justamente. ¿Sí? De hecho, si nosotros tenemos en cuenta el impacto que tiene una cierta proporción de mejora en los precios, ese impacto es superior a mejoras de la misma proporción en los costos o en el volumen de venta. Y cuando hablamos de mejorar los precios, no solo hablamos de subir los precios en un porcentaje demasiado significativo, no hablamos de un 10, un 20% de incremento, sino que a veces subir medio punto de los precios o mejorar medio punto de los precios o reducir un descuento que quizás no es indispensable para un cliente, mejora la rentabilidad de una manera muy significativa. Entonces, a partir de conocer el impacto que tiene el precio en los resultados, es que las empresas cada vez destinan más tiempo y más recursos a profesionalizar esta variable. A punto tal de que hoy en día vemos empresas en algunos países donde ya tienen áreas especializadas en pricing. ¿Sí? De algún modo, al descubrir de que esta variable tiene tanta incidencia en el resultado, empiezan a formar de algún modo cuadros específicos, empiezan a capacitar al personal, a establecer metodologías, a ayudarse con software, porque justamente estamos ante una variable que me permite capturar mucho valor si yo la implemento de manera profesional, y de hecho hay muchas oportunidades dentro del mercado. Entonces, primer concepto importante, el precio es una variable de altísimo impacto en el resultado. Segundo concepto importante de gestión profesional de precios. Uno de los grandes problemas que ha tenido la gestión de precios tradicionalmente es que el foco para poder definir el precio siempre ha sido un foco muy parcial. La variable que ha dominado la gestión de precios, yo diría desde hace cientos de años, siempre han sido los costos. Es más, en muchos casos se habla de poner costos o poner precios casi como si fueran sinónimos, ¿sí? Porque el método más popular del mundo es el método del markup, que es calculo mi costo y ese costo le agrego un cierto margen fijo de rentabilidad. Sin embargo, ese tipo de enfoques parciales, como mirar solo costos o mirar solo competidores, las empresas han descubierto que no le permiten capturar todo el valor que están creando. Entonces, a partir de entender las limitaciones de esos modelos, y que han surgido modelos más integradores que me permiten realmente traducir todo ese valor que yo le doy al cliente en resultados concretos. Y estos modelos integradores me dicen, bueno, el costo es una variable importante, lo voy a considerar como parte del modelo, pero no puede ser lo único que miremos. Además, tenemos que sumar otra variable muy significativa como los competidores, porque de hecho no estamos solos en el mercado y la acción de los competidores condiciona mucho nuestras posibilidades de cobrar por lo que vendemos. Otra variable importante son los clientes.
necesito ponerme del otro lado del mostrador y entender qué valor representa lo que yo vendo para el cliente y tratar de vincular el precio cobrado a ese valor. Entonces, la segmentación de clientes, definir una estrategia de precios alineado con ese valor es fundamental. Y la cuarta pata, la cuarta variable fundamental es el canal de ventas. Si yo no vendo en forma directa al cliente final, es decir, que hay intermediarios, que pueden ser distribuidores, mayoristas, agentes, tengo que ver cómo el pricing, cómo el precio se va transformando a medida que va pasando el producto de una etapa a otra. Cómo se construyen los márgenes, cómo se llega al precio de venta público, y eso también es otro factor importante. Entonces, hoy en día los modelos profesionales de pricing son modelos integrados que consideran en forma simultánea y equilibrada esas cuatro variables: costos, competidores, clientes y canal de ventas. Si yo logro integrar esas cuatro variables con las herramientas adecuadas, voy a tener muchas más posibilidades de usar mi estrategia de precios como una herramienta para impulsar mi rentabilidad. Tercer punto importante dentro del pricing es entender de que el precio no puede ser un chaleco de fuerza. Yo no puedo cobrarle a todos los clientes el mismo precio. Eso no es una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque lo que yo vendo no es igual de valioso para todos los clientes. Para algunos clientes mi propuesta es claramente superior y representa un valor muy superior a las otras alternativas que hay, y para algunos otros clientes no están tan claros mis diferenciales, por lo tanto la disposición a pagar no es tan alta. Entonces yo tengo que tratar de llegar a cada cliente y cobrarle lo máximo que esté dispuesto a pagar. Los precios se tienen que personalizar. ¿Sí? Hoy en día hay herramientas, hay metodologías para poder llegar a cada cliente con el precio indicado y sin necesariamente generar conflicto. Porque también algo que alguien me podría cuestionar es decir, bueno, Ariel, pero si yo cobro un precio diferente a cada cliente, después voy a tener problemas. El cliente que paga el precio más alto se va a ofender si se entera de que hay alguien que por el mismo producto, el mismo servicio, paga un precio más bajo. El tema es cómo hago esto de forma profesional. Y de hecho hay herramientas de segmentación de precios que me permiten realizar esta personalización en forma transparente, en forma clara, en forma profesional y sin generar ningún tipo de impacto negativo en el cliente. Y de esta forma, personalizando los precios, yo logro capturar el valor que representa lo que yo vendo para cada cliente. Un ejemplo interesante que ustedes seguramente habrán experimentado en algún momento es el ejemplo de las aerolíneas. Para viajar en un avión, en un determinado asiento, dentro del mismo avión puede haber una variedad muy grande de tarifas, de precios distintos. Digamos, ¿y cuál es la diferencia? Porque a nivel costos, para la aerolínea es el mismo costo transportar a cualquiera de los pasajeros. Pero lo que cambia es el valor para cada cliente. Habrá gente que viaja por turismo y que quizás saque el pasaje con 6 meses de anticipación y va a pagar un precio más bajo. Habrá gente que viaja por trabajo y necesita sacar el pasaje de un día para otro, entonces para ese cliente es fundamental la disponibilidad y el precio quizás sea un factor secundario. Entonces las aerolíneas, a través de esquemas de segmentación, logran cobrar por cada uno de esos asientos un precio que se aproxima a lo que cada cliente está dispuesto a pagar. ¿Sí? Entonces ahí el pricing es realmente una herramienta clave para que las aerolíneas puedan capturar todo el valor que representa el valor que representa ese producto o ese servicio en cada momento para cada cliente. Nosotros tenemos que aspirar dentro de nuestra empresa a tener un modelo similar. Y de hecho ese modelo de las aerolíneas de pricing casi 1 a 1 se puede aplicar a cualquier sector, ¿sí? Por supuesto, a través de las herramientas adecuadas. Y el cuarto punto importante es de algún modo romper un paradigma que en las áreas comerciales es muy fuerte, es el hecho de pensar de que si yo vendo más, si soy más grande como empresa, automáticamente gano más. Y ahí viene un gran desafío, que es decir, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de vender más? Y el recurso más fácil siempre es reducir el precio. El tema es, yo crezco en volumen de venta, pero lo que no puedo asegurar es si el volumen adicional va a compensar o no el menor margen que yo voy a tener por unidad. Entonces, no es automático esto. Vender más o tener un market share mayor o ser más grande en volumen no me asegura de que yo voy a ser más rentable. Entonces, el pricing tiene herramientas para permitirme evaluar esas decisiones. Si yo, por ejemplo, hago un descuento o una promoción, ¿sí? Y bajo el precio, tengo que saber con exactitud cuánto más necesito vender para compensar esa baja de precios. Tomar decisiones intuitivas en términos de volumen y de margen me puede llevar a errores muy graves. Y de hecho yo quizás esté pensando que le hago un beneficio a la empresa dando un descuento y vendiendo más y a lo mejor estoy deteriorando la rentabilidad final. Entonces, la intuición es un consejero muy peligroso para tomar decisiones de precios
y de hecho existen modelos que nos permiten expresar cuantitativamente este impacto y tomar mejores decisiones. Está perfecto tener como objetivo vender más, pero yo quiero vender más siempre y cuando eso me agregue más rentabilidad. Y para eso necesito analizarlo, necesito ir al Excel, hacer los cálculos, y de hecho hay herramientas muy interesantes que son simples y fáciles de aplicar que me ayudan a entender cómo evaluar ese tipo de situaciones. Eso por el lado del pricing. Yo logro, digamos, de algún modo implementar estas 4 conceptos fundamentales dentro de la empresa, voy a tener muchas más posibilidades de capturar valor. Pero luego viene un segundo desafío, que es cómo hago para que todos estos conceptos finalmente lleguen al mercado, cómo hago para que esto se implemente. Y ahí viene el segundo tema importante, que es el value selling, que es la venta basada en el valor. Y aquí quiero compartir algunos criterios importantes, sobre todo de cara a la implementación dentro de la fuerza de ventas, que son aliados fundamentales dentro de todo este proceso. Se dice habitualmente que si la fuerza de ventas no compra el producto, va a ser muy difícil que lo logre vender a los clientes. Entonces, ellos son nuestros primeros clientes. ¿Cómo hacemos para que el pricing realmente sea también digamos, un concepto o algo que la fuerza de ventas lo abrace y realmente lo incorpore para poder demostrarlo al cliente? Un primer paso importante es que tenemos que entender claramente quiénes son nuestros clientes objetivos. Es muy difícil que nuestra propuesta sea atractiva para todo el mercado. Cuando queremos abarcar demasiados segmentos, terminamos diluyendo el valor, terminamos degradando la propuesta, terminamos a veces generando guerras de precios en determinados mercados porque no podemos llegar con los precios adecuados. Entonces, el primer punto importante es entender a qué clientes quiero atender, quiénes son los clientes que yo puedo atender de la mejor manera y en los cuales puedo obtener rentabilidad. Entonces, ese es un punto fundamental. Una vez que elegí esos clientes objetivos, tengo que definir claramente cuáles son mis diferenciales, es decir, qué le ofrezco yo a esos clientes que no le ofrecen los competidores. Y ahí existen algunos modelos muy interesantes para entender cuáles son nuestros diferenciales. Esos diferenciales son un pilar fundamental de la propuesta, porque si no existen diferenciales, entonces si para un cliente 2 propuestas son exactamente iguales, entonces la decisión pasa exclusivamente por la variable precio. Va a vender el que venda más barato. Y yo quiero evitar esa situación, por el riesgo de guerra de precios, por el riesgo de que se afecte mi rentabilidad. Entonces, la única manera de defender el precio es entendiendo primeramente cuáles son mis diferenciales. Y esto es un ejercicio fundamental y de hecho hay unos modelos interesantes que lo vemos durante estos talleres para ver cómo identificamos claramente esos diferenciales. Una vez que entendí esos diferenciales y los puedo dimensionar de alguna manera, porque de hecho los diferenciales a veces también puedo cuantificarlos o llevarlos a dinero, tengo que ver cómo define un precio que esté diferencial. O sea, el precio no es que sale de la nada, sino que tiene que tener una relación con ese diferencial. Si yo, por ejemplo, le vendo a un cliente un vehículo, digo, bueno, el diferencial de ese vehículo, del vehículo que yo vendo, es que mi vehículo tiene un motor más eficiente, que ahorra combustible, ¿sí? Ese ahorro de combustible yo lo puedo llegar a cuantificar y decir, bueno, gracias al motor más eficiente que ahorra combustible, mi vehículo le va a permitir tener un ahorro de $5.000 por año, ¿sí? Para un uso promedio. Esa es la dimensión de mi diferencial. Le permite ahorrar $5.000 por año respecto de la otra alternativa, respecto del competidor. Entonces, si yo le permito ahorrar $5.000 por año, eso me da la pauta de que yo puedo cobrar un precio por encima del competidor. Ahora, claro, no puedo cobrar $5.000 más porque estaría anulando todo el diferencial, pero a lo mejor puedo cobrar, y esto es solo un ejemplo, puedo cobrar $2.500, $3.000 más, porque igualmente le puedo demostrar al cliente que gracias a comprar mi producto va a tener un beneficio por sobre el competidor de $5.000. Entonces, entender esos diferenciales, cuantificarlos, me da información valiosísima para poder definir precios que estén alineados con ese diferencial. Y el cuarto punto fundamental es, no me puedo quedar solo en una planilla de Excel, en un ejercicio interno, sino que necesito ser muy enfático comunicando este valor a los clientes. Yo tengo que asegurarme de que el cliente comprende cuáles son los diferenciales, porque si el cliente no logra ver ese valor, el cliente no lo va a pagar, ¿sí? Yo siempre uso una frase para representar esto, que es que si ojos que no ven, corazón que no siente y bolsillo que no paga. O sea, no puedo cuestionar que el cliente no paga el precio que yo definí si antes no le expliqué claramente ese valor. Entonces es interesante ver cómo las empresas líderes, que justamente tienen precios más altos, son muy hábiles y tienen realmente una estrategia muy sólida
para comunicar cuál es el valor diferencial, ¿sí? Yo no puedo esperar que el cliente espontáneamente reconozca el valor, porque el valor muchas veces no es tan fácil de percibir. El valor a veces, digamos, requiere hacer algún cálculo, o requiere entender técnicamente cómo se usa el producto, cómo se usa el servicio, cuáles son los riesgos de no usar bien el producto o no usar bien el servicio. Entonces, ahí es muy importante una gestión proactiva de la empresa comunicando ese valor. Entonces, si yo logro comunicar claramente ese valor, voy a tener mucho más probabilidades de poder cobrar un precio alineado con esos diferenciales y así sí poder capturar más valor. Entonces, a través de, siguiendo esta secuencia y usando las herramientas adecuadas en cada etapa, voy a poder implementar la política de pricing que definí previamente. Y me voy a asegurar de que todo esto fluye como un proceso. O sea, definir los precios adecuados usando metodología y me aseguro que esto se implemente dándole herramientas a mi fuerza de venta para poder vender en función del valor y no tener que recurrir a esos atajos que a veces son tan frecuentes, que es dar un descuento o hacer una promoción que termina dándome volumen, pero afectando negativamente mi rentabilidad. Entonces, eso es un poquito un resumen de cuestiones muy importantes dentro del pricing y el value selling que los van a ayudar a ustedes como empresas a poder ser más rentables. Por supuesto, bueno, que todo este tipo de conceptos, detrás de esto hay herramientas, hay cálculos, hay análisis, que bueno, sería muy interesante poder compartir con ustedes en los workshops, en los seminarios que vamos a dar en Montevideo el día 27 y 28 de septiembre junto a la gente de Altag. También quisiera compartir con ustedes un pequeño regalito a todos los participantes, que es que me gustaría ofrecerles a ustedes la posibilidad de que realicen en forma online un test de rentabilidad para evaluar un poco cómo está su política de precios y su estrategia de value selling. Si ustedes ingresan a la página web de fijaciondeprecios.com, allí van a ver una solapa que se llama test de rentabilidad y van a poder hacer ustedes en forma gratuita, ¿sí? un test donde respondiendo a 10 preguntas van a poder evaluar cuál es la situación de su empresa en términos de estrategia de precios y de value selling. Y van a poder recibir por mail en forma particular cada uno de ustedes los resultados para un poco tener una idea de dónde están parados en materia de pricing y de value selling. Así que bueno, yo voy a cerrar la pantalla ahora, le voy a dar la palabra a Edward y bueno, quedo a disposición para vía chat, cualquier tipo de consulta o de inquietud, poder responderla, ¿sí? Y con gusto ampliar los conceptos que recién les comentaba. Gracias, Ariel. Sí, a todos, siéntanse libres de hacer a través del chat algunas preguntas. Con gusto los vamos a ir evacuando. Independientemente de las consultas que puedan hacer a través del chat, vamos a mantenernos en contacto para que en caso que quieran hacer algún tipo de consulta un poco más específica de sus propias empresas, encantados de poder colaborar. Este webinar lo estamos grabando, en general lo hacemos, pero además en este caso muchas personas se pusieron en contacto solicitándonos la posibilidad de que se lo enviara porque la hora no era la más apropiada, la gente está saliendo del trabajo y llegando a casa y como dijimos al principio, eso atenta contra la posibilidad de asistir a una conferencia como esta. La grabación va a quedar y ustedes siéntanse libres de poder compartirla con sus equipos de trabajo, con sus amigos, encantados de poder llegar a mayor cantidad de gente. Como decía Ariel, bueno, estamos abiertos a las consultas que pudieran tener a través de este chat y a través del mail también. E invitamos a todos a poder hacer esta evaluación a la cual nos invitaba Ariel. Esperamos verlos muy pronto en la conferencia que vamos a estar desarrollando en Montevideo, pero como sabemos que este webinar también va a estar llegando a otros mercados, esperamos también verlos en oportunidad de nuestro viaje a otros mercados. Ariel, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias a todos los que han participado de este webinar y nos quedamos atentos a sus comentarios luego y posterior. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, Marcos, Paul, Mario, Leticia, Daniel, Marjorie, Adriana, María, Luis, Antonio, Diego, a todos ellos muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, bueno, un gusto y va a ser un placer
poder encontrarnos en el próximo seminario para profundizar sobre estas herramientas que tienen tanto potencial para ayudar a las empresas a ser más rentables. Nos vemos pronto, gracias. Hasta luego.